Entonces continuamos con nuestra sesión sobre roles y sobre qué implica el principio de diferencia. El principio según el cual las desigualdades económicas y sociales solo se justifican cuando redundan en beneficio de los menos aventajados o de la parte más desfavorecida de la sociedad. Esto nos remite a preguntarnos ¿qué es la igualdad? Si en algunos casos la desigualdad es permitida, pero solo en ciertas circunstancias especiales, ¿en qué consiste la igualdad? La igualdad consiste en que no se tomen en cuenta características que no son moralmente relevantes. Por ejemplo, yo no puedo hacer una distribución diferente de los recursos sociales, de los derechos, de los bienes, etcétera, sobre la base de factores como la raza, el género, la edad, la profesión religiosa o una ideología política o moral. Todos estos factores parecen ser socialmente irrelevantes para la distribución de recursos. Pero ¿qué cosa sí es relevante? Es decir, ¿qué es aquello respecto de lo cual tenemos que tratar a la gente igual? Es claro que todas las personas son diferentes, los grupos sociales son diferentes, la teoría de Rawls no es una teoría que se aplique directamente a individuos, sino que es una teoría acerca de cómo debe ser la estructura básica de la sociedad. Él dice que no es una teoría moral completa, es una teoría de la justicia, es una teoría acerca de cuáles tienen que ser los derechos fundamentales que un sistema político implemente y cuáles tienen que ser las instituciones que promuevan la igualdad social. Pero tenemos que preguntarnos entonces qué cosas, qué propiedades son moralmente relevantes para determinar que un grupo, que la sociedad es igualitaria. Entonces, lo primero que uno podría decir es, bueno, que todos tengan, por ejemplo, la misma cantidad de recursos económicos y sociales. La idea de Rawls es que lo que tiene que haber es igualdad en lo que él llama bienes primarios. El concepto de bienes primarios es un concepto que crea Rawls. La hipótesis general de él es que la gente tiene que ser igual en autonomía. Esto quiere decir que los individuos tienen que tener la misma oportunidad de elegir y desarrollar libremente un plan de vida. Cada quien puede tener distintos intereses, distintos planes, distinta concepción acerca de lo que es bueno para sí mismo, y la idea es que cada quien pueda desarrollar libremente aquel plan de vida que libremente eligió. Este es el principio de autonomía, y la concepción de Rawls parece defender que los individuos tienen que ser iguales en autonomía. Y para que sean iguales en autonomía, lo que la teoría tiene que darle a los individuos son lo que él llama bienes primarios. ¿Qué son bienes primarios? Son aquellos bienes que cualquiera necesita o que son útiles para cualquiera en la realización de su plan de vida, con independencia de cuál sea el plan de vida de cada uno.
Si la gente tiene el mismo derecho a desarrollar su plan de vida, como los planes de vida son diferentes, podría ser que necesitaran bienes diferentes. Entonces, la teoría de Rawls lo que dice es que tenemos que ver qué cosa necesita cualquiera con independencia de su plan de vida particular. Si yo, por ejemplo, quiero estudiar filosofía y dedicarme a la academia, este es un plan de vida muy diferente de aquel que quiere dedicarse, por ejemplo, a viajar o a ser astronauta y viajar a Marte, o el que quiere poner un comercio y vender comida a domicilio, o poner un restaurante, o poner una tienda de ropa. Todos estos planes de vida son diferentes. Pueden pensar ustedes en muchos otros planes de vida. La cuestión es, ¿qué le tengo que dar a los individuos para que lleguen a tener igualdad en el desarrollo del plan de vida que eligieron? Entonces, la idea es que existen los bienes primarios. Los bienes primarios son estos recursos o bienes, como le quiere uno decir, que les sirven a todos y que todos necesitan, como por ejemplo salud, educación, recursos económicos, es decir, dinero, acceso a la vivienda, es decir, cosas que independientemente de a qué se vaya uno a dedicar, estos elementos le van a servir para desarrollar su plan de vida. Sea que quiera poner un restaurante, una empresa de mascarillas de protección médica contra los virus, o que quiera poner una veterinaria o ser académica, siempre voy a necesitar una cierta cantidad de recursos económicos, voy a necesitar salud. Cuanto más educación tenga, va a ser mejor. Estos son lo que Rawls llama bienes primarios. Ahora bien, esto no quiere decir que uno tenga la obligación de usar estos bienes primarios. A cada quien se le da su cuota de bienes primarios, pero uno podría no utilizarlos. Yo podría, por ejemplo, aunque tenga disponible educación terciaria gratuita, como sucede en México, por ejemplo, con la UACM o con la UNAM, aunque hay ciertas restricciones para el ingreso, yo podría no elegir ese recurso para mi plan de vida, pero todo el mundo tiene que tenerlo disponible. Lo mismo con los recursos de la salud o los recursos económicos. Muy bien. Entonces, hasta aquí dijimos que el igualitarismo de Rawls significa que hay que promover desde la estructura básica de la sociedad que todo el mundo tenga la misma oportunidad para elegir y desarrollar un plan de vida, y que para esto la estructura básica de la sociedad tiene que garantizar en la medida de lo posible una distribución igualitaria de bienes primarios. Muy bien, entonces, ¿en qué tiene que ser igual la gente? En la posibilidad de desarrollar su plan de vida. Entonces, aquí aparecen las posibles objeciones a la teoría de Rawls. Antes de considerar objeciones, vamos a pensarlo, lo voy a plantear como lo plantea Sandel. La idea del mérito, un tipo de meritocracia.
¿Se opone Rawls a alguna forma de teoría del mérito? ¿Qué querría decir una teoría del mérito? Querría decir que a cada quien le corresponde una cantidad de recursos según algún tipo de mérito, alguna propiedad que tenga uno, que llamamos mérito, que es lo que hace que a esa persona le correspondan más bienes sociales. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que podría hacer que uno mereciera algún recurso económico? Por ejemplo, un premio. ¿Podrían algunas personas tener más derecho al acceso a la educación, por ejemplo, o a un trabajo que esa persona eligió, o tener más acceso a recursos económicos? Una posible respuesta sería, y que es muy común, es, bueno, depende de la persona. Hay personas que tienen más capacidad que otras y esa capacidad tiene que ser retribuida. Por ejemplo, una persona que tenga más capacidad para las matemáticas tendría más derecho al ingreso a la UNAM en la licenciatura en matemáticas, que no sé si hay una licenciatura que se llame así, pero tendría más derecho que una persona que no tiene una capacidad natural, por ejemplo, para las ciencias formales. Y una persona que tuviera más capacidad para un deporte, tendría más derecho a que se le retribuyera su éxito en ese deporte. Esta es la idea de que si hay un gran deportista, por ejemplo, un futbolista muy famoso, como podría ser Maradona, la idea de que tiene derecho a que le pague más su equipo, no en este momento porque ya no juega, ¿no? Pero en el momento en que Maradona jugaba en la selección argentina, tenía derecho a que le pagaran más que a los demás jugadores porque era mejor jugador. Y hay quien sostiene que sí, que si alguien tiene una aptitud especial, que otra cosa podría ser moralmente relevante más que el talento. Y la respuesta de Rawls es que no, que los talentos no son moralmente relevantes. Y entonces volvemos a la pregunta de qué cosa es moralmente irrelevante o moralmente relevante, así como es moralmente irrelevante cuál es la raza, porque uno no elige su raza, viene con el nacimiento. Uno tampoco elige el país, la nación, la zona del mundo en el que nace, ni escoge uno la clase social en la que crece. De cualquier modo, del mismo modo, los talentos naturales, las capacidades innatas, uno no las elige. Y si uno no las elige, son algo que viene por azar, viene en lo que Rawls llama la lotería natural. La lotería natural, él llama así a el hecho azaroso, al conjunto de hechos azarosos que nos llegan, sea por azar natural o por azar social. Y todas estas cosas que nosotros no elegimos
no tienen que tener relevancia moral. No tienen que hacernos merecedores de una mejor situación económica o social. Todos estamos de acuerdo, desde hace tiempo, las distintas sociedades aceptaron que la raza no es una propiedad que nos permita desigualdades económicas y sociales. Posteriormente se empezó a aceptar, por lo menos en teoría, que el género tampoco. También se está aceptando que las minorías sexuales o las diferencias en la preferencia sexual tampoco tiene que ser moralmente relevante. Pero con los talentos todavía no pasa lo mismo. Es muy común asumir, no defender, porque no se necesita defenderlo porque en general la gente está de acuerdo, nadie lo contradice, que la gente más talentosa tiene más derechos, por ejemplo, a tener un sueldo más elevado. Sin embargo, Rawls cree que los talentos están en el mismo nivel, en el mismo lugar, tienen la misma relevancia moral que todas las demás cosas que no elegimos, como la raza, la nacionalidad, el género, las preferencias sexuales, las creencias religiosas. Esas sí las elegimos, pero de cualquier modo no es moralmente relevante. Entonces, la gente no tendría que ser diferente por su talento. La pregunta que se hace entonces Sandel, del mismo modo que otros filósofos, es, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente no tenga beneficios especiales por su talento? ¿Tenemos que evitar que las personas talentosas saquen provecho de su talento? Y esto es bien difícil. Esto es bien difícil porque en general tendemos a darle ventajas a la gente que tiene talento. Por ejemplo, si necesitamos contratar un cocinero para el restaurante que tenemos, ¿a quién vamos a contratar? Vamos a contratar al que nos parezca que tiene más talento para la cocina. No vamos a contratar a darle el mismo derecho a todos. ¿Por qué? Pues porque queremos tener beneficios en nuestra empresa. Entonces vamos a contratar al mejor. Incluso vamos a ofrecerle más dinero al mejor. Lo mismo pasa en cualquier área de la sociedad. ¿A quién va a contratar, por ejemplo, un hospital? ¿Va a contratar a cualquier médico cirujano o va a contratar al mejor que pueda? Y si hay varios candidatos y hay uno que es mejor que los demás, ¿uno no le ofrecería un poco más de dinero para que trabaje en el hospital la persona más capacitada? Entonces, la sociedad tiende naturalmente a darle beneficios a los más talentosos. Ahora, ¿qué quiere decir ser talentoso? No hay una esencia del talento. El talento no es más que algo que la sociedad valora más. Por ejemplo, en este momento de la evolución o del desarrollo de la sociedad, un buen futbolista es una persona talentosa, mientras que en la Edad Media no existía el fútbol. Entonces, ¿quién era talentoso en la Edad Media? Bueno, no tenían esa noción de talento, tenían otro tipo de sociedad que estaba basada en jerarquías sociales y no en méritos. Pero como sea, lo relevante acá es que los talentos, lo que es un talento, es algo contingente, es algo que depende de lo que en determinado momento la sociedad y el mercado prefieran. Y si en cierto momento está de moda el fútbol, entonces jugar bien al fútbol es un talento. Y en otro momento en el que sea más, sea más
preferido por la sociedad un grupo musical, entonces puede ser que ser un buen cantante de rock sea un gran talento, mientras que ser un gran cantante de rock en la época de Mozart, pues no era un talento porque no existía el rock. En cambio, sí era un talento ser un buen pianista, ser un buen músico. Y actualmente también existe el talento musical, pero es mucho menos apreciado. Es mucho más conocido y gana mucho más dinero un buen jugador de fútbol que un pianista o un violinista privilegiado. Entonces, volvamos a la teoría de Rawls. Rawls dice, uno no eligió nacer con un talento para la música, por lo tanto, uno no merece más recursos que alguien que nació sin talento para la música. En este sentido, podría ser incluso, algunos dirían, esta sociedad es demasiado igualitaria. A la hora de definir lo que significa el principio de diferencia, Rawls considera 4 posibilidades, según lo que signifique igualdad de oportunidades y según lo que signifique beneficios para todos. Recuerden que el principio de diferencia sostiene que las desigualdades sociales y económicas solo son aceptables cuando hay, por un lado, igualdad de oportunidades y por otro lado, la desigualdad redunda en beneficios para todos. ¿Qué quiere decir entonces igualdad de oportunidades y beneficios para todos? Y considerando los significados, él construye 4 tipos de posibles tipos de sociedad, las analiza y se queda con una, que es la que llama justamente una sociedad igualitaria. Y las que descarta son un sistema de castas o sistema feudal. En segundo lugar, descarta el libertarismo o libertarianismo, la teoría de Nozick, que ya consideramos. Descarta la meritocracia y se queda con el igualitarismo. No son estos los nombres que les pone Rawls a estas teorías, son la manera en que Sandel llama a estas 4 posiciones. Las llama así porque son más descriptivas. Pero lo interesante es fijarse qué es lo que en cada uno de estos 4 casos se descarta como posible justificación para una desigualdad. La primera teoría, el sistema feudal o de castas, ¿por qué es injusto? Es injusto porque hay desigualdades sociales que dependen de algo moralmente irrelevante, que es dónde nació uno, en qué casta nació uno. Y como vimos, uno no escoge las condiciones en las que nace, por lo tanto, un sistema que estableciera jerarquías sociales de esta manera sería injusta. Ahora bien, uno dice, bueno, las castas no se pueden aceptar, las castas modernas serían las clases sociales, entonces, ¿en qué clase social nació uno? No importaría. No importarían otras diferencias naturales, como en qué país nació uno. Todo el mundo tiene que tener la misma oportunidad. Esta idea de todo el mundo tiene que tener la misma oportunidad es la idea del libertarismo o libertarianismo que ya vimos,
una igualdad formal de oportunidades. Esto quiere decir, yo no le cierro las oportunidades a nadie. Sin embargo, la gente nace en diferente posición social y aunque yo no le asigno un diferente peso a esa diferencia con la que uno nace, no le concedo el puesto en la universidad al que nació en clase alta. Sin embargo, le doy la misma oportunidad al que nació en clase alta y al que nació en clase baja, o le doy la misma oportunidad a los hombres que a las mujeres, o le doy la misma oportunidad a los ya no recuerdo qué desigualdades sí mencioné, le doy la misma oportunidad a los extranjeros que a los nacionales. Sin embargo, esta igualdad formal es insuficiente. ¿Por qué? Porque la gente trae diferencias asociadas con esas circunstancias que no eligió, como el nacimiento, la raza, el género, etc. Entonces, con una libertad formal de oportunidades, esto es insuficiente. Porque así como en una sociedad en la cual hay prejuicios raciales, aunque la ley dé las mismas oportunidades, en los hechos la gente no va a tener las mismas oportunidades. Aunque la ley no diga que los trabajos se le deben dar prioritariamente a los hombres, de cualquier modo, aunque haya igualdad formal en la sociedad, va a haber una desigualdad sustancial, podríamos llamar. Porque la gente proviene de distintos contextos sociales. Entonces, no es suficiente con una igualdad formal, hay que darles lo que se llama una igualdad sustantiva de oportunidades. Esto quiere decir que hay que igualar a la gente. Hay que igualar a la gente para que realmente tenga las mismas oportunidades. Muy bien, entonces igualamos a la gente. Le damos las mismas oportunidades a la gente que viene de diferentes clases sociales, por ejemplo, dándoles becas para la educación, dándoles sistemas de salud gratuitos, dándoles vivienda gratis en la universidad o dándoles créditos para vivienda a las personas que no, de bajos recursos. Entonces, ¿es esto suficiente? ¿Qué pasaría en estas condiciones? En estas condiciones sucedería que entonces sí la gente podría competir en igualdad de oportunidades. Y entonces, ¿quién resultaría beneficiado? Resultaría beneficiado el más talentoso. Entonces, el tercer tipo de sociedad que Rawls va a rechazar es lo que llamamos meritocracia. Es una circunstancia en la cual la gente no está en una situación desigual por causa de circunstancias económicas, sociales, que no eligió, pero sí va a estar en una circunstancia debido a sus talentos. Y como vimos, Rawls considera que uno, como los talentos tampoco los elige, entonces tampoco tienen que ser moralmente relevantes.
si uno lo piensa, la posición original tiende a producir principios que acepten este cuarto tipo de sociedad, el igualitarismo, que es un tipo de sociedad que no considera relevante ni las circunstancias económicas y sociales, ni tampoco las circunstancias individuales que le pueden dar más oportunidades a los individuos en el caso de que tengan más mercado, podemos decir así. Porque ¿qué es un talento? Es simplemente algo que la sociedad en su conjunto pide más. Es algo que la gente compra, que la gente decide, la gente elige pagar más. Sobre esto, si quieren, me pueden hacer todas las preguntas que quieran, ponerlas en los comentarios, se los voy a agradecer mucho. Muy bien, entonces tenemos una sociedad en la cual todos están iguales. No importa si uno tiene talento o no tiene talento. ¿En qué condiciones entonces uno sí le podría dar más a alguien? Una idea de Rawls es que hay ciertas condiciones especiales en las cuales uno podría dar lo que él llama un incentivo. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es un beneficio social o económico, o de los dos, que se le da a una persona, no porque esa persona tenga más mérito, sino porque incentivar a esa persona a que haga algo, por ejemplo, desarrollar un talento, redunda en beneficio de los demás. Por ejemplo, volvemos al caso del hospital que contrata a un cirujano. Supongamos que hay un hospital del gobierno que atiende gratuitamente y que quiere contratar un neurocirujano, necesita contratar un neurocirujano. Y hay varios candidatos. Y de esos varios candidatos, hay uno que es el mejor de todos. Pero el que es el mejor de todos tiene ofertas mejores de hospitales privados. ¿Por qué? Porque es muy bueno. Entonces, el Estado podría pagarle más a este neurocirujano experto, porque si lo contrata en el hospital público, indirectamente, esto va a redundar en beneficio de los menos favorecidos, porque entonces la gente menos favorecida va a tener acceso a una atención especializada muy buena, gratuita o en un hospital público, mientras que si no le paga este incentivo, el cirujano se va a un hospital privado donde va a trabajar para los ricos. Entonces, esta es una de las circunstancias en las cuales la desigualdad redundaría en beneficio de los menos aventajados. Esta teoría de los incentivos es la manera en que Rawls acepta las desigualdades. Pero fíjense que la razón por la cual uno podría darle más beneficios a ciertas personas, uno sería el caso del cirujano, pagarle más. Pero podría haber otros, por ejemplo, una mejor posición social tendría alguien que tuviera un puesto político, por ejemplo. Ser diputado o ser presidente de la nación es una posición aventajada.
No nada más porque cobren más, sino porque es una posición que les da privilegios sociales, es decir, es una satisfacción personal ser diputado, ser presidente. Es algo que es valorado, es una posición social privilegiada. Podríamos decir que es un honor ser diputado o ser senador o ser presidente o tener algún otro cargo público siempre y cuando sea un cargo que sí tiene crédito público. Entonces, ¿cómo se justifica? La idea es que se justifica si estas personas, por estar en el puesto en el que están, benefician a los menos aventajados. Entonces, se justificaría que tengan una mejor posición social los diputados y los senadores. No sé si se justificaría, creo que probablemente no, que tengan una mayor recursos económicos mayores. Pero si se justifica, es porque estas personas son las mejores en ese cargo e indirectamente esto mejora la situación de los que están peor. Pero fíjense que no es por el mérito, no es por sí mismos, no es porque ellos son talentosos, no es que ellos tengan mérito moral. Es porque si uno les paga más, mejora la situación de los demás. Que mejore la situación de la persona más talentosa es un efecto colateral, no es un efecto buscado. Es un efecto secundario de buscar el beneficio de los que están peor. Muy bien. Una objeción. Alguien podría decir, pero ¿y el esfuerzo? Que alguien se esfuerce, ¿no es también un mérito? ¿No se merece más el que se esfuerza que el que no lo intenta? Y acá otra vez la respuesta de Rawls es que no. ¿Por qué? Porque dice que hasta la disposición de hacer un esfuerzo, la disposición a intentar algo, el hecho de ser una persona emprendedora, el hecho de ser una persona que se siente motivada, es algo que a su vez depende de circunstancias sociales, como por ejemplo haber tenido una familia que apoyó la autoestima del niño o haber crecido en una familia feliz en donde él se sentía o ella se sentía apoyado, o no tener predisposición a la depresión, que también podría ser una circunstancia que hace que la gente no tenga el incentivo suficiente para realizar el esfuerzo. O cosas como ser el hijo mayor, al cual los padres le dan más atención, podría predisponerlo más a creer en sí mismo y por lo tanto hacer un esfuerzo, mientras que el hijo menor, que siempre ve que su hermano mayor le lleva la ventaja porque es mayor y entró antes a la escuela y empezó antes a hablar, etc. El hijo menor, supongamos que se siente menos y entonces cree que no lo va a lograr y entonces no hace el esfuerzo porque siente que para qué esforzarse. Entonces, la idea de Rawls es que ni siquiera el esfuerzo es algo que lo haga a uno merecer más. Y Sandel hace un comentario muy interesante, que es, preguntémonos qué pasa cuando la gente se esfuerza pero no lo logra. Tenemos dos personas, una
que trabaja duro, por ejemplo, para llegar a primera división en el fútbol, y otra que trabaja lo mismo pero no lo consigue. Tenemos que pagarles o darles a los dos la misma retribución económica. Y lo que dice Sandel es que la intuición social es que no. La intuición social es que está bien recompensar el esfuerzo, pero no el esfuerzo inútil, sino que la sociedad tiende a retribuir el esfuerzo cuando el esfuerzo redunda en logro, redunda en éxito. Y entonces, la tesis del esfuerzo no es genuina. En realidad, no estamos valorando por sí mismo el esfuerzo. Estamos valorando el éxito. Y esto, Rawls no lo valoraría. No se valora moralmente el éxito. Todo el mundo se propone o busca tener éxito en la realización de su plan de vida, pero el hecho de que la gente realice su plan de vida no es un mérito moral. Entonces, no tenemos que recompensar el éxito social o económico, personal. Esto sería un error moral. Y todo esto redunda en el rechazo de la teoría del merecimiento. A Sandel esto le parece que no es muy intuitivo, la idea de rechazar cualquier posición meritocrática. La idea de que el éxito individual no es algo que tenga que ser moralmente valorado y recompensado, sino que el que tenga éxito y el que no tienen el mismo derecho a los recursos sociales. Esto significa que nunca hay que premiar al que trabaja duro. Y dice Sandel, esto no es exactamente así. ¿Por qué? Porque una cosa es pagarle al que se esfuerza simplemente porque se esforzó. Y otra cosa es que esa persona que se esforzó haya trabajado duro buscando el resultado de una expectativa legítima. Es decir, si las reglas del juego social me hacen alguna promesa de recompensa, entonces el hecho de que yo me esfuerce dentro de las reglas del juego por obtener esa recompensa, eso sí sería justo. ¿Qué caso sería ese? Por ejemplo, el caso de una persona que se esfuerza por ser un buen cirujano, resulta ser un gran cirujano neurólogo como la persona de la que hablábamos hace un rato, y las reglas del juego social le ofrecen a esta persona un incentivo para que trabaje en un hospital público y termine ayudando a los demás. Como la regla en la cual uno se apoya para obtener el éxito es una regla que está diseñada para beneficiar a los menos aventajados, en ese contexto, el hecho de que una persona cualquiera se esfuerce por obtener un beneficio de esa misma regla, la regla que me ofrece un incentivo, porque ese incentivo redunda en beneficio de los menos aventajados, ese tipo de esfuerzo sí es retribuido. Pero no es retribuido porque yo merezca la retribución. Es retribuida porque
ese tipo de retribución funciona dentro de un sistema de reglas que en última instancia benefician a los que están peor e indirectamente benefician a otros que ya están bien. Por ejemplo, este neurocirujano tiene buenas ofertas de hospitales privados, ya está en una buena posición económica y social, sin embargo se puede beneficiar de un incentivo que le da, por ejemplo, el Estado, porque esto ayuda a todos. Muy bien. Entonces, ya vamos terminando con la sesión de hoy. Este sería la última sesión sobre roles, y todas las preguntas que quieran me las pueden hacer debajo del video y les contestaré en la medida de lo posible. Si es necesario, puedo hacer un video adicional. Si no, quedamos con esta idea general de que la igualdad que propone Rawls es una igualdad de autonomía, rechaza la teoría meritocrática y la principal razón para rechazar una concepción meritocrática es que lo que sea un mérito, lo que la sociedad esté dispuesta a pagar más, es algo contingente que no depende de nosotros. Depende de la sociedad y es un elemento más de lo que Rawls llama la lotería natural. Muy bien, entonces terminamos aquí con la parte de Rawls. Ustedes piensen si esta teoría los satisface o no los satisface. Es una propuesta muy fuerte respecto de la igualdad. Lo que tienen que preguntarse en todo caso es si es este el tipo de igualdad que ustedes creen que una sociedad debería tratar de buscar. Entonces los dejo por ahora y pues nos vemos en el próximo video.